Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos Buenos días. días. Buenos días. Bien, ya, estamos ahí están ustedes cuatro y estamos ya. Voy para el tema de equilibrio químico. Y en este caso a Gabriela Magaña. Si es que vamos a escuchar a Gaby Magaña, recordándole ya mañana concluimos las exposiciones y el viernes había un corto de las exposiciones que ustedes han hecho. Así es que ya está Gaby con todo el deseo de que le escuchemos, ¿verdad? Es que buenos días. Ya se puede ver la pantalla. Sí, ya. Ok, va. Entonces, buenos días. Muy buenos Ayer días. voy a hablar sobre lo que es el equilibrio químico. Sí. ¿Ok? Así, ya. Y el periquito, Como ¿Mm? el periquito, no Ah, de sí, usted el que aquí. tiene. Ajá. Sí. Vale. Diga. Entonces, primero que nada, con el concepto. El equilibrio químico es un estado, un sistema reaccionante en el que, primero que nada, no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. Es por ello que se concibe como un proceso dinámico en el cual los reactantes se convierten en productos y a su vez los productos en reactantes, donde las velocidades de reacción deben ser iguales. Aquí es por eso que se representa con una doble flecha, donde aquí cuentan los reactantes y aquí lo que son los productos. Entonces, como mismo decía, puede pasar de producto a un reactante. Aquí lo que es la ecuación. Esta se simboliza por la reacción de una reacción química en la que se presenta mediante una ecuación donde A, B, C y D, las minúsculas, son aquellos números enteros que indican lo que es la cantidad de moles y donde A, B, C y D, las mayúsculas, son las que representan unas sustancias químicas. Sí. Eh, eh, Lo que es aquí lo que es la importancia biológica que presenta el equilibrio químico. En la perfumería, donde las reacciones químicas están en una estrecha relación con las cantidades exactas de aroma, esto con la finalidad que se alcance el equilibrio necesario y que logre tener el tiempo que tienen que sea duradero, así como también la farmacología, donde los productos resultantes, al entrar en contacto con el organismo y también como para fijar en términos de periodo, en la industria cervecera, en la industria alimentaria, así como también en la vida cotidiana. El equilibrio químico en el cuerpo humano es muy importante como para mantenerse, el principal, mantenerse sin marearse. Lo siguiente es lo que es los tipos de equilibrios químicos. Tenemos primero que la homogénea. La homogénea está representada en sistemas donde los reactantes y productos se encuentran en una misma fase. Sí. Esto quiere decir que tanto reactantes como los productos están en un estado físico. Las especies químicas que se encuentran en esta mezcla pueden ser moléculas, iones o la combinación de los dos. Además, su constante de equilibrio de este tipo de reacción influye en la concentración de todos los activos y productos. Aquí podemos observar en esta parte de aquí como un ejemplo.
donde se mezcla que es un gas de dióxido de azufre con un gas de oxígeno, donde en igual, aquí está representado por la doble flecha, da como resultado lo que es el dióxido de azufre. Y aquí podemos observar lo que es la constante de equilibrio, que es una ley de la constante de equilibrio, como se conoce bien, es como una ley relacionada entre las concentraciones de los reactivos y productos en el equilibrio con una magnitud. Y se puede observar que todos estos reactivos y productos están en una fase gaseosa. Hay como que una ecuación, ¿verdad? En la formulita solamente indicarles que en la constante de equilibrio a concentración de productos, en este caso, entre concentración de los reactantes, que serían estos, y aquí entonces sería aquí en escritura, ¿verdad? Algo pasó ahí. Así Sí, es, no me lo agarró bien, sí, gracias a Dios. errores de dedo, niña, ¿verdad? Sí, Solamente hacerle ver de que aquí en química, dijéramos, y usted lo había mencionado, es un equilibrio dinámico, no es que estén ahí las moléculas, así como conocemos el concepto de equilibrio en física, ¿verdad? Sino que aquí es un constante movimiento y como usted decía, la velocidad de reacción de los productos igual a la velocidad de reacción de los reactantes. En otras palabras, la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Quizás agregando, no sé si ha considerado, pregunto, eh, cuáles son los estados de las sustancias presentes en el equilibrio que podemos considerar para expresar la constante de equilibrio. No sé, según encontré aquí que los estados son sólidos, líquidos, gaseosos. Ajá, pero eh, para la aplicación de la constante de equilibrio solamente hacemos uso de las soluciones acuosas, perdón, y soluciones gaseosas. Eh, lo- los sólidos no los tomamos en cuenta ni los líquidos puros, solo soluciones acuosas y en estado gaseoso. Por ejemplo, ahí lo que tiene, tanto los reactantes como productos en lo que teníamos anteriormente. Volvamos ahí, por favor, al equilibrio homogéneo. Bien, aquí los tres se encuentran en gas, por eso los consideramos y elevamos, la concentración al coeficiente que lleva acá. Vea cada uno de las sustancias participantes. Por ejemplo, acá el SO3 al cuadrado. Aquí sería SO2 al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Y O2, como ven acá, no lleva ningún exponente. Entonces la constante de equilibrio hay que balancearla también. O sea que se requiere de un balanceo. Por ejemplo, acá tenemos dos azufres. Este 2 afecta tanto al azufre como al oxígeno. Aquí solo hay un azufre y acá dos azufres. Y habrían 6 oxígenos. 2 por 3, 6. 2 de aquí y 2 de aquí, 4 en los reactantes, 6 oxígenos y acá también. Bien, entonces sigamos la otra. Veamos la otra vale, diapo. la siguiente tipo de equilibrio es el heterogéneo. Que dice, cuando una reacción reversible en la que participa tanto el reactivo como los productos lo hacen en diferentes fases. Ahí las fases pueden ser en combinación de sólido, líquido y gaseoso. Sí. Con respecto a la constante de equilibrio, que se tiene que excluir las concentraciones de sólidos y líquidos puros.
Aquí sí, en el ejemplo se pueden observar que todo lo que es en esto está en fase gaseoso. Como se decía, que mayormente se ocupa lo que es en fase gaseosa. Ujú. acá, y quizás más bien es gas, ¿verdad? Y acá también gas. Y aquí digo por esto que aparece ahí gramo, aunque ahí Ah, en la escritura, ¿verdad? Es gas y aquí gas. Por eso es que acá la concentración de productos entre concentración de reactantes, tenemos concentración de CO, lo tomamos en cuenta porque está en gas, elevado al cuadrado, que es este coeficiente. Y como pueden observar acá, el sólido, el carbono, acá no aparece en el denominador porque se encuentra en estado sólido. Solamente nos aparece la concentración de O2 que está en gas y no elevado a ningún exponente porque no hay coeficiente. ¿Verdad? Quizás aquí estableciendo un criterio, aquí es gas y gas. Sigamos. siguiente los factores que afectan los factores que afectan lo que es el equilibrio el equilibrio químico es el principio de Le Chatelier o también conocido como la ley de equilibrio. Este principio dice que si un sistema en equilibrio se modifica en alguno de los factores que influyen en el mismo, el sistema evoluciona de forma en que se desplaza en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. Y aquí es donde entran los siguientes factores. Primero que nada, la temperatura. La mayor presión, el equilibrio tenderá a irse donde hay menos número de moles. Y aquí es donde está lo que es la entalpía. H. Entonces aquí tenemos que H es positiva donde la reacción es endotérmica, es decir, que al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, donde hay mayor formación de productos, ese como el ejemplo, la composición química del agua en hidrógeno y el oxígeno. Y lo que es cuando H es negativa, la reacción tiende a ser exotérmica. Entonces, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, donde hay mayor formación de reactivos, como un ejemplo, la oxidación de los metales. No observamos ahí, no había ecuación ahí para poder interpretar lo que usted acaba de... La busqué, pero no me apareció. Ujú. Bueno, Ajá, pero no. A veces sí lo encontré. y lo otro que veo acá, este factor es la presión. Ah, Sí, bueno, la temperatura. pero en Temperatura. este de la temperatura sería esto de acá. Esto de La- acá, vean que lo estoy señalando, ¿va? Eh, es para presión y volumen. Esto de acá es para la temperatura. Entonces el equilibrio, en este caso, hablando de temperatura, si aumentamos la temperatura, la reacción se favorece hacia la reacción endotérmica porque absorbe calor y si disminuye hacia la exotérmica porque desprende calor. Entonces serían esos los criterios que tenemos. Ah, bueno, ahí sí vea la presión y el volumen. Ujú. Veamos. La presión, esto solo afecta a... Se le ahí adelanta la. Sí, es que me está agarrando problemas. Ahí está. Ujú. La presión solo afecta a aquellos productos o reactivos en los que se encuentran en fase gaseosa. Dice que sí que a mayor presión el equilibrio tenderá a irse donde hay menor número de moles. Esto va de acuerdo con la ley general del estado gaseoso. Si se describe también una relación de presión, volumen, temperatura y la cantidad, que es en moles, de un gas ideal, entonces aquí podemos observar
que PV es igual a nRT, donde P es una presión absoluta, la V es el volumen que se mide en litros, es la N que son los moles de gas, la R que son la constante universal de los gases ideales y la T lo que es la temperatura absoluta, que esto se es medido en grados Kelvin. Sí. Ujú. Entonces tenemos Ahora, acá, perdón, volvamos ahí a la, porfa, a la anterior diapo. Sí, retrocedamos ahí. Ok, entonces no, al efecto de la presión, a mayor presión, menor volumen, menor número de moléculas. Y a menor presión, mayor volumen y menor número de moléculas. Como que hay problemita ahí sí, con la diapo, va. Tranquilita, va, no se ponga ahí. es que el internet es que me estaba fallando, Le por está eso yo fallando, también me va. fallo. Sí, Sí, ahí está. bien, entonces estamos ahí, ¿verdad? Ese factor que es considerado para el estado gaseoso. Bien, sigamos. Ahora el otro factor que también implica en el principio es el factor de la concentración, donde aquí se establecen como dos términos. A mayor concentración en los productos, el equilibrio tiende a desplazarse hacia los reactivos para compensar lo que es una reacción. El equilibrio se va hacia la izquierda. En cambio, a mayor concentración de los reactivos, el equilibrio tiende a desplazarse hacia los productos. Este equilibrio se va a lo que es la derecha. En este caso, busqué, también intenté buscar lo que es una fórmula para ir, por lo menos que hace, pero no encontré forma que me buscando. Entonces allí, Ujú. si me permite, Sí, tendríamos que, si aumentamos concentración, por ejemplo, de productos, el equilibrio se nos va a desplazar hacia perdón, de los reactantes, el equilibrio se nos va a desplazar hacia los productos. Y si hay menor concentración de reactantes o reactivos, el equilibrio se me va a sí. desplazar hacia compensar esa cantidad de reactantes o reactivos. Entonces están en una forma inversa. Si aumentamos la concentración de productos, el equilibrio se me viene hacia los reactantes y si se disminuye la concentración de los productos, el equilibrio se nos va a ir a compensar esa menor concentración de productos de tal manera que tengamos un equilibrio. Bien, sigamos la otra diapo. Me, aquí ya podemos ver lo que es la aplicación del equilibrio químico en nuestro cuerpo o la homeostasis, que es Sí, la capacidad que tienen los seres humanos, los seres vivos, para mantener condiciones internas de estabilidad mediante el metabolismo. Es decir, que hay un intercambio regulado de materia y energía externa, dando lugar a una forma de equilibrio, pero en movimiento, como dinámico a través de la autorregulación de los organismos, como ejemplo lo que es la temperatura. Aquí podemos observar cómo se tiende cuando tenemos fiebre, que aumenta el corporal, temperatura corporal aumenta, entonces aquí vemos todo lo que está involucrado y así volver a que es su temperatura corporal normal. Entonces el equilibrio químico ayuda a que todo lo que ha sido alterado volverse a estabilizar como la autorregulación. También otro ejemplo es lo que es el pH en sangre, que al verse alterado o se puede ver, observar, busca como la forma de volverse a estabilizar, aunque este pH a veces se altera por diversos motivos, como a veces lo que es el tipo de alimentación, o también cuando decía lo que es la parte, ay, ¿cómo se llama? De mantenerse de pie sin marearse, ya que a veces uno mismo se para de un solo y como que se siente como mareo.
Entonces, el equilibrio busca cómo volverse a estabilizar estos de manera leve. Esto, Bien, volvamos ahí, por favorcito, a entonces, tal como ese proceso de equilibrio, hay equilibrio iónico, equilibrio, ahí prácticamente solamente hemos visto, aparece de la temperatura, ¿verdad? Y equilibrio de acuoso. Entonces nuestro cuerpo tiende a establecer esas condiciones de equilibrio. De lo contrario, existen dos prefijos que, por ejemplo, hiper, es muy usado términos bioquímicos, fisiológicos. Por ejemplo, ustedes oyen la palabra hipoglucemia o hiperglucemia. Entonces ahí las cantidades, hay un aumento, hay una ruptura, digamos, del equilibrio, entonces el cuerpo tiende a compensar, vaya, por ejemplo, el equilibrio térmico. Por ejemplo, vaya, un caso así, bien, un procedimiento bien sencillo. Por ejemplo, alguien tiene temperatura, tiene temperatura. Entonces, por lo general, lo que hacemos es aplicarnos un paño mojado en la cabeza para compensar o para contrarrestar ese efecto. El cuerpo, por decirlo así, saca esa temperatura eh, que tiene. Entonces, nuestro cuerpo es eso, somos prácticamente un equilibrio en las concentraciones iónicas, concentraciones moleculares, equilibrio hídrico, equilibrio ácido-base, equilibrio iónico. De hecho, por ejemplo, en una diarrea, la pérdida de iones, y por eso la recomendación de, pues, administrarse sueros y todo eso para compensar ese equilibrio que se ha, dijéramos, descompensado, por decir así una palabra. Entonces, ustedes, si no han llevado bioquímica o fisiología, ustedes van a estar, y siempre en su vida profesional van a estar con un hipo o hiper. Entonces van a ser términos de mucho, así frecuente. eh, en el caso de ustedes son ¿qué? Su idioma, su lenguaje, en el cual se van a ver enfrentados. Entonces, eh, como ustedes han visto en la presentación de Gaby, nosotros a nivel, dijéramos, así químico, probablemente en su bachillerato lo hayan visto así, la constante de equilibrio y uno quizás no le haya sentido, pero sí tiene un gran sentido. Y en el caso de ustedes, que su carrera es de medicina, súper importante este tema del equilibrio y lo que llamamos la homeostasis. Entonces, prácticamente la función, digamos así, hablando así bien, muy generalizado, de un médico si le llega a un paciente es que su equilibrio iónico, iones sodio, iones potasio, si hay descomposiciones, perdón, descompensación. Entonces, iones cloruro, iones sodio, decía, iones calcio. Entonces, es compensar esos iones que se han perdido. Por ejemplo, si hay una hiper o hipoglicemia, pues lo mismo, ¿verdad? Restaurar esos niveles. O sea que, fíjense que ustedes más adelantito van a ver en su carrera la aplicación que tiene la química, dijéramos así, lo que uno conoce, la química como una asignatura así hostil, como que no tenga ninguna aplicación en su área, pero
siempre he dicho yo así, la química es parte importante de su carrera. O sea, no es solo como que llevaron una asignatura por cubrir un espacio, porque a veces hemos tenido estudiantes que nos han dicho, ¿y por qué esta asignatura? ¿Verdad? Si yo a estudiar medicina vengo, ¿verdad? Porque pensamos en un cadáver solamente, pero siempre he dicho yo también. eh, Imagínese, le llega a consultar ahí a usted como un profesional de la salud, un médico, y ya un cadáver no le va a llegar, ¿va? Le llega a una persona que tiene un desequilibrio. Lo ha percibido por temperatura, por aumento o disminución de temperatura, la presión y todo eso. Entonces, y lo que tú decías, Gaby, que, por ejemplo, situaciones así de mareo, vómitos y todo eso son como el cuerpo nos está diciendo que algo está sucediéndonos adentro. Entonces, como ven ustedes, esta parte de equilibrio toma un papel muy importante porque precisamente eso es lo que, digamos así, teóricamente estamos en, digamos, vaya, los que estamos acá, ustedes cuatro y yo que estoy acá, digamos, estoy en un equilibrio a nivel temperatura, a nivel iónico, a nivel molecular, etcétera, etcétera. Entonces, estaríamos con esta exposición para ahora y para el día de mañana concluiríamos con los tema de ácidos y bases, que va a ser Catherine Orellana y como repito, con eso estaríamos concluyendo. Este viernes 16 vamos a hacer un examen de las exposiciones de lo que ustedes han expuesto y con eso estaríamos concluyendo este tiempo que ustedes eh, han pedido, ¿verdad?, que se les dé por requerimientos que les han hecho en la facultad. Así es que por ahora, pues, pasemos buen día y nos vemos mañana a las 9, ¿verdad? En el tema de ácidos y bases. Así es que bendiciones, pasemos buen día en este día. Ok, Gracias, Lick. Feliz día. bueno, igualmente.